Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de ungir con aceite a los enfermos. Es una enseñanza bíblica. Estamos en un tiempo donde las enfermedades están afectando a muchas familias. Hay enfermedades extrañas, enfermedades no solamente virales, enfermedades que no existían empiezan a existir. Así que necesitamos saber cómo librar la batalla de la enfermedad por medio de la palabra de Dios y a través de lo que enseña la palabra, el aceite de la unción. Todo esto está revelado, enseñado en la Biblia, la palabra de Dios, y el tema de hoy es la unción para sanar. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, realmente los problemas que existen y que Dios nos da la victoria son batallas de fe. Uno tiene que ponerse muy firme en la palabra de Dios y uno tiene que declarar la palabra de Dios en fe. Y no a veces a la primera tiene uno el resultado que uno quiere, pero si uno persiste en declarar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios hace carne y la palabra de Dios realmente hace lo que dice que está diciendo. Así que si por las llagas de Cristo hemos sido sanados, eso se va a realizar porque esa es la verdad. Solamente que como hay mucha oposición, pues a veces no es tan inmediato, pero a veces sí. De todas maneras es una batalla de fe y uno tiene que estar declarando siempre la palabra de Dios en fe. Y sabemos que mediante la estamos declarando, estamos ordenando a la circunstancia para que venga y haga lo que la palabra dice. Así que no hay que desmayar, hay que afirmarse en fe y hay que declarar la palabra de bendición a nuestros problemas y veremos los resultados. Así es, en fe. Sí, la palabra ungir nos habla de untar con algo. Es como, por ejemplo, el pan lo untamos con ya sea mermelada, mantequilla o según el gusto. Y eso le da un mejor sabor al pan que uno come. De igual manera, en la agricultura, por ejemplo, está la palabra injerto. Injerto, por ejemplo, el injerto de corona o el injerto de raíz, que bueno, como sea, se tiene que podar las ramas, podar tal vez parte del árbol para ponerle rama nueva, que es lo que la Biblia llama el vástago. Y después lo que se hace es que se le unta algo a ese nuevo, vamos a decir, injerto, ya con ramas nuevas se le unta a veces resina o algo similar a ello, para entonces tener ya sea otro ramaje nuevo o un nuevo árbol. Sí, vino a mi mente el recuerdo cuando Dios mandó al profeta Isaías a untar higos, una masa de higos sobre la herida, la llaga que tenía el rey Ezequías. Una masa hecha de higos. Sí, porque el rey Ezequías estaba enfermo y Dios le había perdonado sus pecados y mandó al profeta Isaías para sanarle. Pero el rey había clamado mucho a Dios y se había arrepentido. ¿Cómo fue la sanidad del rey? Por medio de un elemento de la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con la sanidad son a través de los elementos de la naturaleza. Nosotros le llamamos un punto de contacto de fe. El punto de contacto de fe puede ser el agua, puede ser el aceite. Y aquí en Isaías capítulo 38 el punto de contacto fue un higo del árbol de higo. Dice Isaías 38, 21, y había dicho a Isaías, Dios le dijo, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. De otra manera, había que untar la masa de higo sobre la llaga de el rey Ezequías para que sanara. Así que el profeta oyó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios, untó
la masa de higo y el cuerpo del rey fue sanado. Es lo que hacemos hoy. Generalmente en las tradiciones y costumbres tenemos de untar una cremita, algo que pueda traer alivio, que pueda traer un bienestar al cuerpo cuando hay un golpe, hay un dolor. O cuando hay alguna herida, entonces untamos, desinfectamos la herida y untamos siempre una pomada. Ahora Dios ha hablado en su palabra de el aceite de olivo. El aceite de olivo tiene que ver con el árbol del olivo. Hoy se ha encontrado que el olivo tiene muchas propiedades benéficas para la salud del cuerpo. Sí, es un aceite o una grasa buena que necesitamos todos los días. Todos los días el cuerpo necesita no solamente proteínas y carbohidratos, sino también la grasa buena, la buena grasa, y una de las buenas grasas es el aceite de olivo. Así que por eso en el arte de la comida siempre se usa el aceite de olivo en las ensaladas. Así que estamos hoy conociendo muchos usos del aceite de olivo, pero la Biblia especifica que debemos usar el aceite para ungir a los enfermos, porque hay mucha enfermedad y a través del aceite hay un punto de contacto de fe entre el cielo y la tierra para traer sanidad. Ciertamente hay que creer. Jesucristo dijo, crean. Al que crea la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, entonces vendrá la bendición de Dios. Toda la Biblia habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento todavía Cristo no se había manifestado, pero en el Nuevo Testamento ya Cristo se manifestó. Hoy estamos en el siglo XXI hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien está en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre, observándonos, viendo todo lo que estamos haciendo aquí. Pero Jesucristo dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino de Dios el Padre para que nos ayudara a caminar en la tierra y podamos nosotros tener la sabiduría necesaria para solucionar los problemas, y uno de los problemas es la enfermedad. ¿Qué hacer ante la enfermedad? Bueno, pues la Biblia habla que cuando aplicamos la palabra, podemos ir a Proverbios 4, 20, 21 y 22. Allí la Biblia misma nos enseña que la palabra de Dios, la palabra que hablamos, la palabra que aplicamos con la boca al cuerpo, trae la sanidad. Así que la palabra es sanidad y la palabra representa a Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a sanar a los enfermos. En la primera venida de Jesucristo habían muchas personas enfermas, muchas personas atribuladas, y no sabían que detrás de la enfermedad estaban moviéndose espíritus inmundos. Por eso Jesucristo echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, pero todo era con la palabra hablada. Jesucristo echaba fuera demonios hablando la palabra, y Jesucristo sanaba hablando la palabra. Y es una enseñanza para la iglesia cristiana. Por eso tenemos que entender y conocer la importancia del estudio de la Biblia, conocer las promesas de sanidad, sobre todo que hay en la Biblia, no solamente de sanidad, de todo tipo de promesas que tienen que ver con lo material, promesas que tienen que ver con lo espiritual, pero específicamente la sanidad. Hay muchas promesas que tiene la Biblia con respecto a la sanidad. Y aquí en Proverbios, allí dice la Biblia. ¿Proverbios 20 qué? 4:20. Ah, 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar la palabra en el corazón, esto es tener la fe de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios y aplicarla con la boca. La boca es el aplicador de la medicina de Dios, es la medicina natural al cuerpo, porque todo fue creado con el poder de la palabra hablada. Cuando nada existía, Dios habló la palabra y todo empezó a existir. Dios dijo al principio, sea la luz, y empezó la luz. Pero ¿quién operó después de la palabra? ¿Quién estaba ejecutando la palabra hablada? El Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra y el Espíritu Santo van de la mano. El Espíritu se movía en medio de las aguas. Sí, está en Génesis 1, ahí vemos 2. Ahí vemos la Trinidad, porque realmente el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Padre habla, y Jesucristo El Padre ejecuta. habla, la palabra es el verbo de Dios que representa al Hijo de Dios, a Jesucristo. Todo fue creado con la palabra de Dios, todo fue creado con Jesucristo, para Jesucristo. Y ahí se ve la Trinidad. Y el que operó la palabra para ejecutar lo que Dios dijo fue el Espíritu Santo de Dios. Así que donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de Dios el Padre. Es la voluntad del Padre que haya sanidad. A esto envió el Padre a su Hijo a sanar aquí en la tierra a los enfermos, porque cuando Cristo vino habían muchas personas enfermas, muchas personas endemoniadas, muchas personas atribuladas. Así que Jesucristo vino a confrontar al enemigo del hombre, a Satanás el diablo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Pero ¿cómo vino Jesucristo del cielo a la tierra? Eso está en Hechos 10:38. Hechos 10:38 habla cómo Dios el Padre envió a su Hijo, que era la palabra, el verbo de Dios, el Cristo, el Mesías, la palabra que se encarnó en la tierra tomando un cuerpo humano, y lo conocimos como Jesús de Nazaret. La Biblia dice que Dios el Padre no envió solo a Jesús. ¿Cómo fue enviado? Dice aquí, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí habla ya de la unción, de untar, como lo señaló el pastor José David. Dios untó, Dios tomó de su espíritu y lo puso sobre su Hijo, el Cristo, el Mesías, que vendría a la tierra, pero en la tierra caminaría como el ungido de Dios. Porque en los tiempos de Jesús de Nazaret, el nombre Jesús era un nombre propio de personas común, y era un nombre común. O sea, pero muchos se llamaban Jesús. Muchos se llamaban Jesús, pero no todos eran el Cristo, el ungido. Solamente había un ungido, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, y es el que reseña la Biblia, sobre todo en los 4 evangelios. Así que Dios el Padre introdujo en la tierra la palabra que todo lo creó, introdujo a su Hijo Jesucristo para que a través del Espíritu Santo estuviese haciendo los milagros. La palabra es lo que muestra la promesa de Dios. A través de la palabra hablada estamos declarando las promesas de Dios, pero quien ejecuta lo que dice la palabra es el Espíritu Santo, y es lo que conocemos como los milagros de Dios. Así que todo comienza en la vida de Jesucristo,
Y hablamos esto de la unción con el Espíritu Santo, porque Jesucristo cuando estuvo en la tierra, Él enseñó un elemento de la tierra que iba a ser el símbolo del Espíritu Santo para obrar en bendición sobre todo a los enfermos. Primeramente Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. La Biblia dice que cuando el pueblo se bautizaba, Cristo se bautizó en agua. Él no necesitaba bautizarse porque Él no era un pecador. Solamente los pecadores arrepentidos se bautizan o nos bautizamos. Nosotros nos bautizamos en agua porque éramos pecadores, nos arrepentimos, reconocimos a Jesucristo y en obediencia al mandato de Jesucristo bajamos a las aguas del bautismo. Pero allí en las aguas del bautismo, Dios el Padre ungió a su Hijo Jesucristo, la edad 30 años de edad. Sí. Jesucristo comenzó su ministerio de milagros a los 30 años de edad. Y vino la palabra de Dios cuando la unción vino sobre Jesús, también vino la palabra de Dios, el Padre, y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que no todos los Jesús eran el Cristo, solamente uno y el Padre lo señaló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tengo contentamiento. Sí, la palabra, ahora sí, Mesías, es lo que significa el ungido, que en griego es la palabra Cristo. Por eso cuando hablamos de Cristo o Mesías es la misma palabra. Estamos hablando del ungido, y en el bautismo ahí tenemos la intervención de la Trinidad, ¿no? Tenemos por un lado la voz de Dios el Padre, el Espíritu Santo como paloma que descendió, y otro símbolo del Espíritu Santo, sí, no solamente el aceite, sino también la paloma, y es la un Trinidad símbolo ahí del Espíritu representada. Santo. Y está la Trinidad. Sí, la paloma en la Biblia nos habla acerca también del Espíritu Santo. Lo tenemos allí un ejemplo con Noé, por ejemplo, cuando descendieron las aguas, él le envió una paloma y la paloma regresó con una rama de olivo, y así supo que todas las aguas habían descendido, porque dice en Génesis que Dios envió un viento y eso fue lo que hizo que las aguas se evaporaran, que es el viento mismo del Espíritu Santo. Y aquí hablamos acerca de el Espíritu Santo con forma de paloma, y aparte también la rama de olivo, que también tiene que ver con el aceite y el viento. Todos son símbolos del Espíritu Santo. Sí, podemos leer el pasaje de Lucas capítulo 3, donde habla del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán. Allí estuvieron la presencia del Padre, la presencia misma del Hijo al ser bautizado y la presencia del Espíritu Santo que descendió del cielo. Y el río Jordán. Estar con Jesús. Y el río Jordán, que significa el que desciende. El que desciende es el significado del nombre Jordán. Sí, como viene del monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, y entonces baja hasta, pasa por el mar de Galilea y luego desciende después hasta el mar muerto. Así que por eso le dicen el que desciende, porque va de arriba hacia abajo. O sea que hay mucho simbolismo en todo lo que tiene que ver con la vida misma del Señor Jesucristo y todo el ambiente que lo rodeó. Vamos a leer Lucas capítulo 3, 21 y 22 y 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí hay una enseñanza importante. Jesucristo oró, dice la Escritura, y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Hablo esto porque nosotros los cristianos hemos sido enviados a ministrar a los enfermos y oramos por los enfermos. ¿Qué sucede cuando un cristiano ora por un enfermo? El cielo se abre y desciende el espíritu de sanidad,
el Espíritu Santo. Es lo que representa el aceite. Sí. Por eso cuando oramos por los enfermos, ungimos con aceite, porque es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Así que todo comienza en el ministerio de Jesucristo. Tenemos imágenes donde Él se estaba bautizando y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Él. Y en Lucas 3:23 dice la Biblia que Jesucristo al comenzar su ministerio era como de 30 años de edad. Sí, Jesús que mismo Jesucristo, al comenzar su ministerio era de 30 años, hijo según Sí. se creía de José, hijo de Eli. sí, así que a los 30 años comenzó su ministerio, solamente fueron 3 años su ministerio terrenal hasta que fue a la cruz del Calvario a morir por toda la humanidad. Pero en su vida terrenal siempre Él caminó con el Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 4, en el versículo 16, allí comienza el ministerio de Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo está hablando la profecía de Isaías. Sí, Sí, Ya Isaías había 61. sido Sí. profetizado en Isaías 61. porque dice, y enrollando el Ahora libro, se cumplía en esa lectura así es, de la palabra de Dios. y enrollando se el cumplía la libro, profecía. le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que la profecía tiene un tiempo específico De en el cumplimiento. Un día, una semana, un mes, un año respectivo en el tiempo de Dios. Así que Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Cuándo fue ungido? En el río Jordán. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal De paloma, y vino la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Dios el Padre se alegra con el Hijo, se goza con el Hijo, y todo cristiano pasa a ser un hijo de Dios solamente en Cristo Jesús. Cuando el cristiano, el terrenal, acepta a Jesucristo arrepintiéndose de todo pecado, y entonces el Padre le empieza a considerar. Por eso somos hijos de Dios, gracias a Jesucristo. Si Cristo está con nosotros, Dios el Padre nos honra. Sí, también hay que tomar en consideración que también el Espíritu Santo, otro de sus símbolos es el agua. Sí, también. Y por eso dice Génesis 1:2, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí lo que quiero también mostrar es lo que dice Isaías 61, porque Jesucristo se basó, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 4, Él se basó de Isaías 61 para las buenas nuevas. Claro que, bueno, nosotros tenemos una Biblia que viene con libros, que viene con capítulos y versículos, pero en el tiempo del Señor Jesucristo no existía esto. Nada más te daban el mazo del libro. No había pergamino, separación. o el pergamino, Sí, el rollo. el puro rollo, el No pergamino. había separación de versículos No. como hoy los tenemos registrados en la Santa Biblia. De No capítulos había y versículos. capítulos. Era Sí, de corrido. Exacto, entonces quiere decir que a Jesús le dieron el pergamino de Isaías y él simplemente buscó y se paró justo donde está. Para nosotros hoy en día representa Isaías 61, Sí. las buenas nuevas de salvación
en este caso paración, como dice Isaías 61. Pero no lo leyó tampoco todo, nada más leyó esa parte. Leyó un extracto de Isaías 61. Y por eso dice enrollando el libro. Sí, si lo vemos en Isaías 61, el versículo 1 lo dejo completo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero cuando vamos al versículo 2, ese es el que no dice completo, y ahí se quedó, se puede decir. Dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí se quedó. Ya no dijo, por ejemplo, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué Jesús no mencionó la venganza de Dios? Porque no es el tiempo. Ahí se está refiriendo a la gran tribulación. Lo que vendrá después del tiempo de la iglesia. Sí, o sea, va a venir un tiempo de gran tribulación, y ese es el tiempo donde se le va a conocer como la ira de Dios o la venganza de Dios. Así que por eso Jesús nada más se detuvo, leyó el versículo 1 y la mitad del versículo 2, y allí se quedó, y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, y por lo tanto hoy en día también seguimos bajo esa misma profecía, que estamos en el tiempo de las buenas nuevas de salvación, donde hay prodigios, donde hay sanidades, donde hay libertad, donde hay restauración, y donde hay milagros en Cristo Jesús. Donde la gente puede en ese momento entrar, en cualquier momento, ¿no? Porque todavía porque ya Jesús dijo a partir de hoy, porque el Hijo de Dios está en la tierra a partir de hoy en adelante, y han pasado más de 2000 años y seguimos. Continúa con la iglesia cristiana, que es la extensión de Jesucristo. Cristo comenzó, es la cabeza, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Pero cualquier persona hoy el puede amor y la aprovechar esas misericordia bendiciones que Cristo mostró desde el principio sigue hasta el tiempo de hoy. Puede aprovechar cualquier persona. Por eso Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar a nadie, Sí. he venido a salvar a los pecadores que entran al arrepentimiento de sus pecados. Cristo no condena al adúltero, no condena a la mujer que está también afectada en sus problemas de su sexualidad. Cristo no condena al ladrón, Cristo no condena al pecador en general. Cristo vino por los pecadores para que el pecador se arrepienta de sus pecados y tenga la oportunidad de salvación de vida eterna. Todo esto comenzó hace 21 siglos en Cristo y sigue hasta el tiempo de hoy, siglo XXI, porque la iglesia cristiana sigue predicando el amor de Dios en Cristo. Hay solución a los problemas. Los demonios están afectando a muchas personas y están cometiendo delitos, faltas. ¿Cuántas personas toman decisiones equivocadas porque los demonios están tomando su mente, su voluntad, sus emociones? ¿Cuántas personas se hacen víctimas de las circunstancias porque los demonios los atormentan? Por eso Jesucristo se caracterizó desde el principio como el libertador de los cautivos. No puede haber sanidad si primero no se echan los demonios. Pero Jesucristo dijo, Mateo 12:28. En Mateo 12:28, Jesucristo allí da la revelación importante de cómo echar fuera demonios. Y esto es para nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo. No hablamos en nombre propio, sino en el nombre de Jesucristo. Pero Cristo dijo en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto lo dijo Jesucristo. Cristo echaba fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu del Padre. El Espíritu de Dios, el Padre, estaba en el Hijo.
Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para que echara fuera demonios y sanara a los enfermos. Así que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Y la Biblia dice que Jesucristo abrió el entendimiento con respecto a los elementos de la naturaleza para que pudiésemos nosotros aplicarlo de una manera más sencilla o práctica, sí. Porque generalmente nosotros necesitamos algo en donde palparlo, verlo para confiar. ¿Cuántas personas el diablo toma ventaja con los amuletos? Las personas buscan amuletos para confiar que el amuleto les va a ayudar. Todo esto es el engaño de Satanás, pero el que instituyó todo esto conociendo la naturaleza humana, porque la naturaleza humana en la caída de Adán y Eva se convirtió en miedosa. La persona nace en miedos y temores y necesita un punto de apoyo, Jesucristo por eso envió a sus apóstoles a sanar a los enfermos usando el aceite. El aceite era tipo del Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Jesucristo, el Espíritu que vino de Dios el Padre. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Ahora Jesús enviaba con el Espíritu Santo, pero en un elemento de la naturaleza, el aceite de oliva. Y dice la Biblia que los apóstoles salieron. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 7 y después 12 y 13. Es la comisión dada por Jesucristo a sus apóstoles. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Todo comienza con el arrepentimiento del pecado. Y echaban fuera muchos demonios. Echaban fuera demonios. Cuando una persona se arrepiente, los demonios ya no tienen derecho legal, tienen que irse. Echaban fuera demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A los enfermos y sanaban. Aquí está todo el proceso de salvación. Predicaban el evangelio del reino de Dios. Y las personas escuchaban el evangelio, se arrepentían, los demonios tenían que huir y ungían con aceite y los enfermos sanaban. Aquí tenemos en Santiago, en nuestro programa, el aceite que representa el aceite de oliva, porque el aceite siempre se ha usado a través de la historia bíblica, y la Biblia nos habla ahora para la iglesia que todo cristiano debe ir hacia los enfermos, sí, orar por los enfermos y ungir con aceite a los enfermos. Santiago 5, 14 y 15, allí habla de nosotros los cristianos. Estamos hablando de la iglesia cristiana. ¿Hay alguien enfermo dentro de la iglesia? La Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia. Santiago 5, 14. Y hay que orar y ungir. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es precisamente lo que hacemos en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Generalmente los domingos no terminamos el servicio hasta ungir con aceite a todas las personas, sobre todo los enfermos. Siempre tenemos aceite para ungir con aceite a los enfermos, porque es una enseñanza bíblica, la hemos creído, la hemos aplicado y hemos visto el resultado. Dios honra a quienes les honran, Dios honra siempre la fe. Así que el aceite de oliva es fundamental. Cualquier persona puede tener aceite de oliva en su casa, en su cocina. Lo único que tiene que hacer es tomar el aceite y orar a Dios.
se ora a Dios el Padre en el nombre de Jesús para consagrar el aceite de oliva. Ese aceite que tienes en la cocina, la palabra aceite de oliva, de lo Santiago. consagras en oración. Sí, la palabra de Santiago, que si alguno está enfermo, venga a los ancianos y el anciano que lo unge con un poco de aceite, y si tuviera alguna enfermedad le será sano, y si tuviera un pecado sea perdonado. Sí, orar para que Dios use este aceite que es un símbolo del Espíritu Santo y será un punto de contacto de fe al enfermo. Por eso cuando ungimos al enfermo, el poder del Espíritu Santo se está manifestando primeramente para liberar al cautivo de la enfermedad. La Biblia dice que la unción pudre todo Los yugo yugos del enemigo. O sea que todo yugo de enfermedad que el diablo haya puesto en un cuerpo, el Espíritu Santo lo pudre, lo rompe y entonces lo libera, y entonces el aceite va penetrando. La Biblia dice en otro texto, se suaviza todo con el aceite. Yo he tomado hasta aceite cuando, bueno, necesito un poco afinar mi garganta. Así que el aceite es beneficioso. Hoy en día se habla de antioxidantes o muchos polifenoles que ayudan al cuerpo en la salud. Sí. Así que hay que usar el aceite de una manera práctica, pero con oración. Todo se hace en oración. Acordémonos que Jesucristo, cuando se estaba bautizando, oró. La oración abre los cielos. Vino la presencia del Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y entonces vino la palabra del Padre. Este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. De otra manera, Dios el Padre, todo el cielo va a respaldar al que esté ejecutando el mandato de Jesucristo. Jesucristo mandó a los 12 apóstoles, los envió, era un mandato de Dios. Fueron enviados por Jesucristo a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, a predicar el evangelio del reino de Dios, y ellos cumplieron. Salieron, dice la Biblia en el evangelio de Marcos, y predicaron arrepentimiento y ungieron con aceite, y los enfermos predicaban que se arrepintieran los hombres sanados. Así que Dios el Padre respalda cuando nosotros cumplimos lo que está registrado conforme a la palabra. La Biblia, conforme a la palabra. Veamos el caso de la parábola enseñada por Jesucristo. Un hombre de Samaria no era judío y entonces fue asaltado en el camino a Jerusalén. Y entonces dice la Biblia que pasaron algunos religiosos y no lo tomaron en cuenta al hombre herido porque era samaritano, era gentil. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo usó de misericordia esta persona? Jesucristo dijo, versículo 33, que este samaritano, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite. Aceite y vino. Aquí tenemos el aceite de oliva. Es el aceite que tenía propiedades curativas desde los tiempos, desde los tiempos antiguos, pero en los tiempos de Jesús, Jesús lo está aplicando en esta parábola. Así que este samaritano usó precisamente el aceite para poder ayudar a este hombre que había sido afectado. Sí, ahí vemos que usó también el aceite, pero también usó el vino. Sí. Y eso es lo que usaba, por ejemplo, Hipócrates, que es el padre de la medicina, Sí. para sanar a las heridas de los enfermos, untaba tanto aceite como vino, que se cree que lo tomó de esta historia. Y bueno, el punto aquí es que aquí hablamos de un hombre que está herido, que los ladrones lo dejaron casi moribundo. Pasan dos primeros. Los dos primeros se suponen que son grandes siervos de Dios, ¿no? Como un levita. Un sacerdote y un levita. Y lo dejaron allí, simplemente. Los que eran siervos de Dios. Ajá, exacto, lo dejaron allí medio Lo vieron, muerto. pero no se movieron a misericordia. No se movieron a misericordia. En cambio, un samaritano fue el que pasaba por ese camino y él se conmovió en misericordia hacia ese hombre, por eso hizo lo que hizo, le untó aceite, le untó vino y lo montó en su cabalgadura y se lo llevó a un lugar, a un mesón, dice aquí, a un lugar donde él pudiera pasar la noche. Y todavía le dice al mesonero o al encargado del lugar, bueno, se le dio dos si él necesita otras cosas, pues hazlo, yo te lo pago cuando regrese. Entonces al final Jesús le pregunta a este hombre, que se cree que era un hombre también, un intérprete de la ley, un fariseo, el que hizo esta pregunta, ¿no? Pero aquí dice que la hizo para querer justificarse a sí mismo, sí. ¿No? Por eso él sabía quién era el prójimo, pero adrede le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Por eso Jesús le da toda esta historia. Al final Jesús le pregunta a él, entonces, ¿quién de los tres te parece que es el prójimo? Y si te das cuenta, no menciona el samaritano. No, él dijo, el que tuvo misericordia por él. ¿Por qué? Porque los judíos y samaritanos no se llevan. Entonces, aquí el punto es que un hombre que tal vez tú no dabas el crédito que iba a ayudar a alguien, lo hizo. Y aquí Jesús les estaba diciendo a ellos, bueno, es como decirle, los samaritanos, Dios está obrando más en ellos porque ellos me aman, ¿no? O aman a su prójimo, y ustedes en cambio no. Por eso le dice, ve y haz tú mismo eso. Sí. Sí, Dios no hace acepción de personas, Dios mira el corazón de cada persona. Si hay misericordia en el corazón, Dios está a favor de esa persona, indistintamente si es de un color de piel, de otro color de piel, si es de una denominación religiosa o de otra denominación religiosa. Pronto Jesucristo regresará a la tierra y viene por personas. Cristo no viene por religiones, Cristo no viene por sistemas establecidos por el hombre aquí en la tierra. No, Cristo viene por personas, hombres y mujeres que han dispuesto su corazón a ser misericordiosos como Cristo es misericordioso y Dios el Padre es misericordioso. Por eso tenemos que ayudar al prójimo. Hay mucha necesidad. Estamos orando a través de la radio, aquí en La Voz de la Alianza, a través de la televisión, a través del internet. ¿Cuántas personas solicitan oración? Y la estamos haciendo para que Dios obre donde están las personas necesitadas. Y usamos el aceite cuando tenemos a la persona de una manera física, podemos usar el aceite para que se afirmen en fe, porque es un punto de contacto de fe. Así que no dejemos de creerle a Dios
y apliquemos prácticamente los elementos que tenemos disponibles, como es el aceite de oliva, para ungir a los enfermos y declarar en el nombre de Jesús su sanidad. Si ya conocemos de guerra espiritual, reprender espíritus de enfermedad y desatar la sanidad en Cristo Jesús. Bien, continuamos con el tema. Bueno, quiero hablar primero del aceite de unción, ya que hemos hablado de ello. El aceite tiene 5 elementos, es lo que dice Éxodo 30, 5 elementos que son la mirra, la canela, la casia, el cálamo y el aceite de oliva. Es lo que dice Éxodo 30, versículos 22 al 25, ciertamente. Entonces, el número 5 nos habla de la gracia de Dios y nos habla de la unción también del Espíritu Santo. Hablando ahora de Jesucristo, yo creo que el lugar más esencial en la vida del Señor Jesucristo en Jerusalén fue el Monte de los Olivos. Vemos Jesucristo, por ejemplo, Getsemaní estaba a las faldas del Monte de los Olivos. Era el mismo Monte de los Olivos. Sí, el mismo Monte de los Olivos. Al pie del Monte de los Olivos. Al pie del Monte de los Olivos, que es donde Jesús pasó su última noche antes de ser o entregar la misión, ¿no?, que iba a ser de morir por nosotros en la cruz. Así que allí es donde Él lloró. Ahí es donde Él oró al Padre en gran angustia, en gran aflicción, y Dios envió ángeles para confortarlo. Y entonces hablamos, Getsemaní es parte del Monte de los Olivos, y Getsemaní significa prensa de aceite. Y el Monte de los Olivos, bueno, es lo que también se relaciona con los olivos, y estaba el Mesías también, que es el ungido. Entonces hablamos del ungido de Dios en el Monte de los Olivos, que se estaba cargando de la unción del Espíritu Santo que le iba a ser necesaria, porque a partir de allí Él iba a dar su vida por amor a nosotros. También el Monte de los Olivos es donde, por ejemplo, Jesús habló lo que dice Mateo 24, Mateo 25, la parte escatológica, vamos a decir, de la venida de Jesucristo. Y es allí donde Él dio la enseñanza, por decir, cuando Él dijo, mirad que nadie os engañe, donde Él habla de los dolores de parto, donde Él habla de las parábolas como la de las 10 vírgenes, todo eso lo habló en el Monte de los Olivos, todo lo que es el capítulo 24, 25 de Mateo. Y por último también el Monte de los Olivos es donde también Jesús también tomó un pollino para entrar en la entrada triunfal a Jerusalén. Y yo creo que la parte más esencial también del Monte de los Olivos es donde Jesús también ascendió a los cielos, ascendió directamente del Monte de los Olivos, y de acuerdo a las profecías como Zacarías, Jesucristo cuando venga en su segunda venida va a ponerse en pie en el Monte de los Olivos, y es donde va a entrar a Jerusalén, justo como tomó el pollino aquel día en la entrada triunfal, lo volverá a hacer, pero ahora el Monte de los Olivos, dice, se va a partir en dos, y entrará el Rey de Reyes y Señor de Señores para empezar el milenio, el reino del Señor Jesucristo desde Jerusalén para todo el mundo. De lo último que habló el Señor Jesucristo en su vida terrenal fue del Espíritu Santo. Por eso la importancia del Monte de los Olivos, la importancia del árbol de olivo, de la importancia del aceite de olivo, porque es la señal del Espíritu Santo. Jesucristo antes de morir habló del Espíritu Santo, está en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16, y cuando resucitó, lo primero de lo que habló Jesucristo fue del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, para que sean mis testigos. Así comienza la iglesia cristiana. Por eso es importante conocer las enseñanzas de Jesucristo con respecto al Espíritu Santo. No, y es más importante que la gente venga al Señor Jesucristo y lo acepte como Señor y Salvador. Por eso, amigo, amiga, solamente hay que abrir el corazón y arrepentirse de todo pecado, de dureza en el corazón, y aceptar a Jesucristo. Tú lo puedes hacer allí. Tú puedes decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado
y te reconozco en este momento Y te como acepto mi como Señor Señor y Salvador. y Salvador. Y te pido perdón Y te por mis pido, pecados. Señor, que me conduzcas por tu Santo Espíritu en mi vida terrenal. Que me des vida En el nueva. nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza, esperando que las bendiciones permanezcan allí. Hasta nuestro Dios les próximo bendiga y guarde programa. a todos. Dios mediante.